Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Heraldo, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Buenos días. Queríamos conversar un poquitito sobre la significancia de lo que se realizó ayer en el Palacio de la Moneda, esta ceremonia que, si bien es simbólica, el hecho es que se promulga por parte del presidente de la República las posibilidades de tener en abril un plebiscito, el 26 de abril, que para todos los efectos prácticos se puede transformar en una fecha histórica en función de si es que la ciudadanía decide cambiar la Constitución y la modalidad de cambio para dejar atrás ya para siempre todos los resabios que quedan de la Constitución de 1980. Bueno, yo creo que fue un hecho muy significativo la promulgación de esta reforma constitucional. Es un hecho absolutamente inédito. Si uno mira la historia de Chile, han habido con tres momentos significativos después de la batalla del Ircay, que se implementa una constitución, luego en 1925, y ahora en democracia, con un plebiscito, con convencionales o constituyentes que serán elegidos en la medida que triunfe la opción de aprueba. Ahora, esto yo creo que tendría que haber sido más una ceremonia republicana que una ceremonia de gobierno, y el presidente yo creo que fue mucho más allá de lo que debería y trató de alguna manera de apropiarse, ¿eh? Y esto no le pertenece al gobierno, no le pertenece al presidente, le pertenece a Chile y a los cientos de miles de chilenos, de millones que se movilizaron en protestas para pedir dos cosas básicamente: cambios sociales, fin al maltrato, al abuso, menos desigualdad y una nueva constitución. Y lo que hay que recordar, Fernando, es que hace 90 días el presidente de la República nos estaba diciendo que rechazaba una nueva constitución porque no estaba en su programa de gobierno. Y ahora no solo, promulga, es que lo le corresponde, porque ya ha sido concordado por el Congreso, el plebiscito para una nueva constitución, sino que además nos dice cuáles debieran ser sus contenidos. Y bueno, lo positivo de eso es que ni siquiera se pone en la hipótesis de que en el plebiscito pueda triunfar la opción del rechazo, una nueva constitución, y asume que será una nueva constitución y nos habla del contenido. Pero en términos más de largo plazo, yo creo que es un hecho histórico, y por eso creo que era importante estar presente en una ceremonia llena de esta connotación republicana, de que será el pueblo de Chile que tenga que decidir y el que tendrá que elegir a quienes sean las personas que debatan y redacten la nueva Carta Fundamental del país. Así que yo creo que es un momento muy especial para Chile, y en ese sentido yo creo que hay que destacarlo. Estamos conversando con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Heraldo, desde el punto de vista de la asistencia ayer a esta ceremonia, ¿tiene algún mensaje aquello? Porque hubo gente que no fue, habiendo sido invitado o representante, y por lo tanto que quisieron mandar, me imagino, un mensaje respecto de el gobierno en todo este proceso. ¿Cuál fue la razón por la cual tú fuiste? ¿Cuál fue la razón que tú crees por que hubo gente que resistió y después decidió no ir a una invitación cursada por la Moneda? Bueno, yo creo que hubo opiniones diversas sobre esta materia. No hubo una visión categórica. De hecho, conversamos con varios presidentes de partido. Habían algunos que temían que esto fuera nada más que una puesta en escena comunicacional, y que eso de alguna manera el presidente de la República se apropiara de este proceso, pero por otra parte, justamente para demostrar que habían sido
los ciudadanos, quienes habían movilizado y cambiado el escenario político para permitir el que demos este paso tan fundamental hacia una nueva constitución, era que había que estar, porque la dimensión republicana, a mí me parece, era la más importante, y restarse de algo tan significativo, republicano, de Estado, simplemente no me parecía. Y además estaba el contexto de lo que había sido de nuevo el incremento de la represión por esta decisión absolutamente errada del intendente de copar la Plaza Italia, cuestión que por lo demás falló, o sea, no solo falló, pero además de nuevo puso sobre la mesa una escena confrontacional con un lesionado grave. Bueno, entonces eso también creo que para algunos era un contexto complejo, pero al final creo que no fue lo fundamental, porque cuando uno mira la conversación que hubo para si estar o no estar, y algunos muy hasta última hora dudando si asistir o no, me parece que es una cuestión relativamente secundaria si uno mira lo que está pasando en los partidos oficialistas. En Chile Vamos, tirándose los platos por la cabeza, y sin saludarse, hablando de bueno, los epítetos que hemos escuchado entre ellos en las últimas horas, digamos. Eso a mí me parece, me llama mucho más la atención. Pero al final, bueno, estuvimos quienes creíamos que había que estar, y era perfectamente legítimo el restarse a esta ceremonia. Pero esta ceremonia yo creo que es histórica, porque que se implemente la reforma, se promulgue la reforma que va a permitir un plebiscito para que el pueblo de Chile decida, a mí me parece de un significado histórico monumental. Estamos conversando con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Heraldo, bueno, ayer se vieron algunas cosas, incluso de forma bien, si tú quieres, gráfica en esa ceremonia, que tiene que ver con la crisis que está viviendo la propia coalición de gobierno, el hecho que fuera bastante connotado que la presidenta de la UDI no saludara a los presidentes de Renovación Nacional y de Evópoli que estaban ahí justo en la pasada, y te fuera a saludar a ti y a Felipe Arboe. Bueno, fue interpretado como que aquí hay una situación bastante seria al interior de la coalición de gobierno, que dentro de los parámetros que habíamos conocido desde la llegada del presidente a su segundo mandato, era una coalición que estaba extraordinariamente organizada hasta hace bastante poco y tenía, a diferencia de la oposición, una posición bien coherente respecto de muchas cosas que de pronto se desarma. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo funciona un país donde las dos principales coaliciones, o las dos principales, si tú quieres, lados de la política, tanto el oficialismo como la oposición, están en una situación de unidad bien precaria y con crisis internas muy fuertes? Bueno, mira, yo creo que es quizás el reflejo de los tiempos. El país ha cambiado, ya se ha transformado en un cliché. El país cambió, y efectivamente ha cambiado tan fundamentalmente que este es un desafío enorme para los partidos políticos. O sea, ni siquiera los partidos políticos tienen el peso que tenían antes, y la calificación que tienen en la opinión pública es bajísima, como sabemos. Pero no solo eso, sino que también eso hace que haya una mayor fluidez en los partidos, y que hayan fracturas que antes no se percibían. Por ejemplo, el bloque de gobierno de partidos oficialistas siempre se veía muy unido, pero en todas estas negociaciones que tuvimos desde el día 15 de noviembre en adelante, nosotros pudimos percibir, los de oposición, que habían diferencias muy profundas entre ellos, y lo veíamos a cada rato, porque, por ejemplo, algunos públicamente decían, estamos a favor, como lo dijo Evópoli con todos sus parlamentarios, sacaron una declaración diciendo que estamos a favor de
la presencia de los excluidos, particularmente los pueblos originarios, y con escaños reservados, y bueno, y la UDI decía públicamente de ninguna manera. Sí. Y eso lo vimos, y ellos trataban de llegar con una posición unida, pero era evidente que eso era más bien artificial, que era para el momento que se sentaban a la mesa con nosotros, pero sabíamos que habían diferencias muy marcadas entre ellos, y tanto es así que en un momento, cuando veíamos que la posibilidad de que se aprobara una reforma constitucional conteniendo los acuerdos complementarios en materia de escaños reservados para pueblos originarios, de listas de independientes que pudieran competir en igualdad de condiciones con los partidos y paridad de género, cuando vimos que eso no era posible, yo incluso propuse una propuesta sobre la mesa y dije, bueno, sigamos adelante solamente con la habilitación del plebiscito, con la reforma para habilitar el plebiscito, y separadamente negociemos con aquellos que sí están dispuestos a estas tres materias adicionales, Renovación Nacional y Evópolis, y veamos entonces acuerdos paralelos, inmediatos, para que a través de este mecanismo paralelo, decidido en el Congreso, se pueda tener estos tres elementos tan fundamentales que reflejen la diversidad de la ciudadanía en el proceso constituyente. Bueno, y eso provocó una situación muy dura, y incluso se dijo que yo estaba de alguna manera poniendo una suerte de chantaje sobre la mesa, y eso terminó en que la UDI dijo, bueno, o vamos todos unidos en una misma postura, o nosotros nos retiramos del gobierno. Y eso lo escuchamos ya hace 2 semanas y media, 3 semanas, no ahora. Y en ese momento, bueno, el ministro del Interior llamó a los 3 partidos y salieron con una posición unida, y se decidió ir simplemente por el camino que fue al final, sin un compromiso del acuerdo paralelo, pero las fuerzas propiamente en el Congreso, las mujeres en el Congreso, se movilizaron de tal manera que el acuerdo que tomó Chile Vamos, de dejar para más adelante la posibilidad de implementar estos acuerdos complementarios, no fue factible, porque de inmediato se comenzó a discutir en el Congreso estos 3 puntos, pueblos originarios, paridad de género e independientes. Y por eso se desencadenó esta situación que vemos ahora, porque ¿cómo podía resistir Renovación Nacional y Evópolis, algo que habían dicho públicamente y que sus parlamentarias y parlamentarios en el Congreso ya estaban apoyando? Entonces, yo creo que los tiempos son tiempos de mucha fluidez. Vamos probablemente a ver a futuro coaliciones de distinta naturaleza. Vamos a tener además un año muy particular, porque vamos a tener un plebiscito en abril, vamos a tener, no olvidemos, elecciones municipales, de concejales, de alcaldes. No sé si vamos a tener de gobernadores regionales, porque algunos piensan ahora que en el contexto de preparación de una nueva constitución, ¿qué pasa si hay una nueva organización que cuestiona, por lo menos hoy día, la existencia de gobernadores regionales que no están plenamente terminadas sus competencias? Y vamos a tener la elección en octubre de los constituyentes o los convencionales, es decir, va a ser un año muy fluido, donde probablemente vamos a tener cruces de coaliciones, donde vamos a tener una presencia de independientes, probablemente de una envergadura que no habíamos tenido nunca antes. Así que yo creo que lo que está pasando, como tú dices, tanto en los partidos oficialistas como en los de oposición, es reflejo de estos tiempos líquidos, como diría Zygmunt Bauman. Sí, estamos conversando con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Heraldo, desde ese punto de vista de lo que tú señalas, de todas las disposiciones que están abiertas, pero ocurre en ellas en un marco, como te decía antes, en un marco de fragmentación de coaliciones históricas, de partidos que, llamémoslo así, corren más libres e individuales que asociados, y dentro de los partidos a veces hay tensiones bastante fuertes. ¿Cuáles son las posibilidades de que se pueda
llegar a grandes acuerdos. Al final se ha visto mucho esto como una suerte de consenso respecto de la necesidad de una constitución democrática, pero no está exenta de críticas por la forma en que se fraguó el acuerdo, en términos de que fue exclusivamente de los partidos políticos. Hay una todavía situación pendiente respecto de la participación de mujeres, pueblos originarios e independientes. ¿Qué tan frágil es toda esta plataforma que se ha construido? No, yo creo que el acuerdo fundamental del 15 de noviembre es sólido, es la percepción que yo tengo. O sea, ya tenemos el primer gran paso, la promulgación del plebiscito, que permite que los ciudadanos podamos votar el 26 de abril. Yo creo que eso es muy sólido, lo veo bien. Y creo que además el proceso fue lo que correspondía, la institucionalidad la que funcionó, los partidos políticos y el Congreso. Y creo que hay momentos en que se tiene que consultar ampliamente, y para eso está justamente el plebiscito, y algo que varios dijimos durante la discusión del 14 y el 15 de noviembre en la mañana: si esto no tiene la aprobación de la ciudadanía, esto no es viable. Y se optó por el mejor camino, que era que la ciudadanía decidiera. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que ese componente de lo acordado es bastante sólido. Ahora, en términos del futuro, a mí me parece que hay cosas que faltan y que hacen que la situación en nuestro país sea una situación todavía muy incierta, y es que todavía el gobierno no se allana a discutir un pacto social con justicia tributaria, porque hasta ahora lo que hay había un plan anunciado por el ministro de Hacienda respecto a la reactivación. Pero ¿qué pasa con las demandas de quienes han protestado en las calles? La gente protesta ¿por qué? Protesta por la desigualdad, protesta por el abuso, protesta por las bajas pensiones, protesta porque hay una salud pública de baja calidad, protesta por las deudas, protesta por los bajos salarios. Entonces, a mi juicio, lo que hay que responder a esas demandas ciudadanas, hay que responder con un pacto social que justamente ponga sobre la mesa qué es lo que se va a hacer en materia de pensiones para que suban las pensiones a corto plazo, no solo el pilar solidario, que el gobierno nos escuchó a los que pusimos sobre la mesa que debía ser un 50% y no un 10 o un 20%, y que ninguna pensión en Chile debiera estar por debajo de la línea de la pobreza. Y aunque va a ser escalonadamente, bueno, por lo menos se atendió el fundamento de lo que estábamos diciendo. Pero ¿qué pasa ahora con las pensiones de la clase media? ¿Qué pasa con las pensiones de las mujeres? Y ahí nosotros hemos puesto propuestas sobre la mesa muy contundentes para que se incremente en un 6% el pilar contributivo, y ese 6% se dedique exclusivamente a pensiones de clase media, y un paquete además compensatorio para las pensiones de las mujeres, que simplemente porque viven más que nosotros los hombres reciben pensiones más bajas. Por ejemplo, mujeres que en un 90 y tantos % se dedican a cuidar adultos mayores dependientes, tienen que salir del mercado de trabajo para desarrollar esta tarea no remunerada. Bueno, tiene que haber un bono para esa mujer que se dedican a estas tareas, y un conjunto de otros beneficios para las mujeres. Bueno, todo eso cuesta y tiene que salir de algún lado. Tiene que haber además un techo a las ganancias de las AFPs, porque no puede ser no solo ni un peso más a la AFP, sino que no más estas utilidades absolutamente astronómicas de más del 20% durante una década. Bueno, entonces esas cosas faltan. Falta qué vamos a hacer en salud pública para fortalecer FONASA y que las ISAPRES sean simplemente un seguro complementario de segundo piso para mejor hotelería. ¿Cómo vamos a resolver los temas de los bajos salarios incrementándolos gradualmente, pero a un nivel que sea adecuado sin
afectar las pymes. Bueno, todo eso tiene que ser materia de una discusión de impacto social de mediano plazo. Y, por ejemplo, nosotros creemos que se puede levantar 5 puntos del PIB en 5 años. Ya se ha incrementado la deuda pública, pero tenemos que ir a cómo se financia, a cómo se generan esos 5 puntos. Tiene que ser sobre una nueva arquitectura financiera. Entonces, eso creo, Fernando, que es mucho más importante y que crea incerteza en el país. Ese es el otro. Aquí hay 2 componentes: una nueva constitución, el proceso constituyente, y un pacto social con justicia tributaria. Si no está esta segunda pata, yo creo que la incertidumbre en el país va a continuar, y yo creo que esa es parte de lo que estamos tratando todos de empujar para que el país salga adelante, digamos, con una situación preocupante. Heraldo Muñoz, hay un punto que siempre es un punto tremendamente relevante de tomar en cuenta cuando hay este tipo de movilización social. Hay encontronazos muy fuertes con la policía, hay una situación muy dispersa en términos de coaliciones políticas, y que tiene que ver con lo que podríamos denominar esos sucesos lamentables que pueden ser de alguna manera de baja probabilidad pero de muy alto impacto, que tiene que ver con el choque con la autoridad. Eventualmente en cualquier momento puede producir unas tragedias mayores a las que hasta ahora hemos visto incluso. Y ese tipo de situación, con los ánimos muy enardecidos, con también mucha presencia violenta en determinadas materias, como el asunto de los saqueos y todo lo demás, con las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública, que ha sido acreditada por una serie de agencias. Incluso hoy día está muy fuerte la presencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos al respecto. Eso es una mecha que está prendida y que en cualquier momento, por cualquier situación, las puede derivar en una de esas posibilidades lamentables que terminan cambiando totalmente el cuadro de lo que hoy día se está conversando. ¿Qué tanto sientes tú que hay que establecer patrones de, llamémoslo así, de contención para que pueda la política funcionar? Bueno, tú tienes razón. Hay esta sensación de que todo está muy en el aire, y que el escenario nacional puede cambiar de un momento a otro por situaciones puntuales, y por eso algunos impulsamos una carta por el diálogo, por la tolerancia y por el respeto a los derechos humanos, porque nos preocupa este clima de odio, esta polarización que se ha generado en el país, esta actitud de intolerancia respecto a las opiniones de los otros, que se expresan, por cierto, en las funas, pero se expresa también en un lenguaje cotidiano muy muy duro, de violencia verbal, que vemos no solo en la calle, sino que incluso en la televisión, por cierto, en las redes sociales, y que yo creo que le hacen muy mal al país, y que es necesario entonces retomar un sentido de diálogo, del pluralismo que es inherente a la democracia, y de tolerancia, que desde John Locke, desde Voltaire, han planteado como elementos fundamentales a una percepción liberal, democrática, y eso creo que se puede empezar a perder en el país, y a mí me preocupa, y se puede perder porque hay violaciones a los derechos humanos que hacen que aquellos que somos muy sensibles a las violaciones a los derechos humanos, y deberíamos serlo todos, nos despierta memorias de tiempos pasados muy oscuros. Y bueno, yo creo que lo que ha sucedido en el país y lo que dijo ayer el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hemos tenido las violaciones más graves a los derechos humanos desde el año 1989, es decir, las violaciones más graves en democracia,
yo creo que efectivamente son una mecha que se puede encender muy fuertemente, como también estos ataques virulentos a personas que piensan de manera distinta y que pueden ir de la violencia verbal a la violencia física, como hemos visto. Y ese clima, si no lo paramos pronto, no se sabe en qué puede terminar. Lo hemos visto en otros países donde se ha polarizado la situación y termina mal. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos, y la percepción que yo tengo es que hay una enorme mayoría que no quiere eso, que quiere cambio, que quiere protestar pacíficamente, que quiere que las cosas se enmienden en un sentido de mayor igualdad, de fin a los abusos, pero no lo quiere con violencia, no lo quiere con insultos a los demás, lo quiere con tolerancia, con diálogo, para ponerse de acuerdo. Tenemos diferencias, las diferencias son consustanciales a la existencia de la democracia, pero ¿cómo se resuelven las diferencias en democracia? A través del diálogo, a través del entendimiento, a través de la convivencia. Y me parece que esa señal que pusimos en una carta redactada muy rápidamente y que firmaron de inmediato 79 personas, la mayoría independientes a propósito, y que entiendo que están muchos más adhiriéndose a esta carta en un link que se puso en la red. Yo creo que es una expresión de lo que creo que es necesario, de retomar este sentido de un país que se pone de acuerdo. Sí, Heraldo, finalmente te quiero preguntar por siempre en la misma vena, sobre algo que tú mencionaste, que tiene que ver con, hiciste referencia a los bullings y a cosas que eventualmente se pueden dar, como lo que ocurrió con el diputado Gabriel Boric y otros también. Y eso refleja probablemente uno de los momentos más bajos en la historia de confianza pública en la institucionalidad y particularmente en los representantes que fueron escogidos por la misma gente. Y te quiero preguntar, ¿cómo ves tú que se puedan estar simultáneamente acordando cosas que pueden ser tremendamente trascendentales para el país en un marco de desconfianza tan grande sobre la institucionalidad? Bueno, es una muy buena pregunta, Fernando, porque aquí hay un cuestionamiento, por cierto, a los personeros políticos, porque son más visibles y porque la política está tan venida a menos. Pero aquí hay un cuestionamiento a las élites en general. O sea, yo veo ataques en contra de incluso periodistas, en contra de los medios de comunicación, en contra de los canales de televisión, en contra de los empresarios. Entonces, esta es una situación bastante más extendida y por lo tanto bastante más delicada. Y creo que no hay una respuesta clara. La única manera que yo respondería a lo que tú preguntas es que creo que hay una mayoría del país que quiere cambios, que quiere que las cosas no se enmienden solamente, sino que hayan reformas profundas en el país, pero quieren que sean en paz, que sean en una convivencia mínima, no sin debate, porque el debate vigoroso, que creo que es sumamente importante, pero me parece que el camino es el camino de la democracia, es decir, más democracia al final. Me parece que es la única respuesta. No hay alguien que tenga una respuesta quizás de bola de cristal del futuro, pero sin fortalecer nuestra democracia, y eso quizás el proceso constituyente nos ayuda mucho. El debate que habrá, porque hasta ahora no hemos hablado de qué es lo que vamos a construir, cuál es el contenido de una nueva constitución. A mí me gustaría que empezáramos a hablar, por ejemplo, del tipo de régimen político, porque a mí me gustaría que termináramos con el superpresidencialismo que tenemos en nuestro país y tuviéramos, por ejemplo, un régimen semipresidencial como en Francia, donde tú tienes un presidente fuerte y también tienes un primer ministro que también es muy fuerte en la política interna y que te permite,
enfrentar situaciones como la que vivimos ahora sin tener a un presidente con un 10%. Entonces, bueno, yo creo que hay oportunidades ahora con el proceso constituyente para ponernos de acuerdo sobre el futuro. Heraldo Muñoz, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya bien. Muchas gracias, Fernando. Chao. Para hacer un buen negocio necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo